Hola, les habla Jenny Paola Arenas Toro, estudiante de Administración en Salud. Hoy vamos a hablar o vamos a resolver básicamente el problema número 4 de la materia biología molecular. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar de la variabilidad genética, que en este caso se refiere a las diferencias existentes entre los individuos de una población. Entonces, dentro de las preguntas orientadoras que nos daba el docente, una de ellas es por qué la meiosis contribuye a la variabilidad genética, pero no a la mitosis. Entonces, tenemos dos cosas que se dan, que es la mitosis y la meiosis. A su izquierda podemos ver que la mitosis es, con su objetivo es generar células somáticas a través de unos cromosomas. Entonces, primero tenemos 2N2C, que en la fase S se convierten en 2N y 4C. ¿Qué pasa? En la metafase los cromosomas se alinean en el centro y hay una división celular que forman 2N2C sin variabilidad genética, o sea, sin intercambio de genes entre ellos. Ya en la meiosis, que es la que que es la importancia de este tema, la meiosis tiene como objetivo generar células germinales. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en la fase, perdón, se generan células 2N2C. En la profase 1, como está subrayado, es la importancia o es lo más importante para hablar de variabilidad genética. ¿Por qué? Porque los cromosomas intercambian fragmentos de ADN entre sí, mezclándose los del padre y la madre y forman cromosomas totalmente diferentes a diferencia de la mitosis. O sea, aquí se forman cromosomas con el mismo número de cromosomas, pero genéticamente ninguno se parece entre sí. Coge la mitad del padre y la mitad de la madre. Ya en la metafase y en la metafase 1 y metafase 2 los cromosomas se distribuyen de forma aleatoria entre las células. Hay otra fuente de variabilidad genética y al final se producen células hijas haploides, como lo podemos ver, 1N, 1C y totalmente distintas entre sí. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que el entrecruzamiento y la distribución aleatoria de estos cromosomas se genera la variabilidad genética, lo que es la clave para la evolución y la adaptación de las especies. Entonces, una pregunta lleva a la otra. ¿Cuál es el papel de la variabilidad genética en las enfermedades y tratamientos farmacológicos? Entonces, lo más importante que podemos ver y recordar es que en la meiosis se da un intercambio de genes del padre y la madre. Como lo podemos ver en una de las imágenes, si uno de mi papá o mi mamá tiene una enfermedad como la diabetes, yo tengo el 50% de padecer esta enfermedad. Genéticamente tengo el 50% porque yo estoy adquiriendo la mitad de los genes de mi padre y la mitad de los genes de mi madre. Y muy probablemente puede que entre ese intercambio de genes tenga la predisposición de que adquiera esta enfermedad. Entonces, ¿qué nos dice la otra imagen? Los cromosomas y sus segmentos como se forman entre sí y pueden ser cambiados molecularmente o pueden tener un daño estructural o pueden ser predisposiciones a relación como en enfermedades, como las mutuaciones o cambios de los genes pueden predisponer a ciertas enfermedades como el cáncer o la hipercolesterolemia. Entonces, ¿qué pasa? Estas mutaciones o estos cambios pueden generar altas variaciones en el ADN que también influyen entre las personas, responde a los medicamentos, como en el caso del CYP-C19 que afecta al metabolismo de algunos fármacos. Al afectar el metabolismo de algunos fármacos, entonces, ¿qué pasa? Si la persona necesita farmacológicamente tomar ciertos medicamentos, pues no van a ser efectivos porque su predisposición o su cambio en el ADN
esta vía de absorción del medicamento pues no se va a dar y no va a haber tener un efecto terapéutico en la persona. Y ya como seguidamente de las preguntas, hay otra que nos habla de cómo puede el estudio del ADN mitocondrial contribuir a la comprensión de la variabilidad genética y la historia evolutiva. Recordemos que el ADN mitocondrial es heredado por la madre, lo que nos permite mirar el linaje materno y estudiar la historia evolutiva de las poblaciones. Papel importante en la variabilidad genética y la salud, pues enfermedades mitocondriales, predisposiciones a enfermedades comunes, como por lo menos son las enfermedades del Alzheimer, el Parkinson, enfermedades metabólicas, y también nos puede decir enfermedades, respuestas, perdón, a medicamentos que puede influir en la eficacia de los tratamientos farmacológicos como lo vimos anteriormente. Y pues a la historia evolutiva podemos decir que es debido a que el ADN mitocondrial muta más rápidamente, es una herramienta poderosa que podemos estudiar la evolución y los movimientos migratorios de las poblaciones humanas a partir de tomar pues el ADN mitocondrial y empezarlo a estudiar con más detalle. ¿Y cómo podemos los conocimientos de la biología molecular y celular contribuir a la identificación temprana de riesgos y así en el entorno laboral, así como la implementación de medidas preventivas efectivas para la salud de los pacientes? Entonces yo decidí tomar un ejemplo muy claro que es una persona que está en radiación constantemente y que nos permite aplicar los conocimientos de biología celular y molecular. ¿Por qué? Viendo dicho que nosotros tenemos ADN, el ADN puede ser expuesto a nuestros factores ambientales en los cuales una persona que trabaja en radiación constantemente puede tener efectos tanto directos como efectos indirectos. Entonces, ¿cómo puedo tener los efectos directos? El contacto directo con la radiación pues me puede llevar a generar mutaciones o daño estructural del ADN. Y eso me conlleva pues, a enfermedades desencadenantes como lo son el cáncer, una de ellas, y también me puede llevar efectos indirectos que puede generar la radiación ionizada, moléculas de agua cercanas al ADN, generando radicales libres como el radical de hidroxilo. ¿Qué pasa con estos radicales? Son altamente reactivos y pueden dañar el ADN de manera secundaria, ocasionando pues obviamente daños estructurales genéticamente y riesgos en las mutaciones. Entonces, ¿por qué es importante saber o aplicar estos conocimientos de biología celular y molecular? Porque yo puedo implementar sí, implementar políticas de manera temprana en mis entornos laborales. En este caso, esta persona que está expuesta a radiaciones ionizantes, pues puedo decirle, bueno, necesitamos colocar dosímetros para verificar en cuánto está la exposición y pues ajustarla a la exposición permitida, colocar elementos de protección personal tanto como los chalecos de plomo pues para aislar el contacto directo con radiaciones ionizantes y pues generar políticas en las cuales yo pueda asegurarme de que esta persona tenga un ambiente laboral más seguro y pues disminuir el tipo de exposición y disminuir indirectamente o directamente enfermedades que pueden darse a corto, a mediano o a largo plazo. Básicamente estas eran las respuestas a las preguntas del problema número 4. Muchas gracias.